Muy buenas noches a todos. En el día de hoy, el grupo conformado por Luis Bolívar Herrera, Robinson Gómez Pitalúa, Luz Miriam Rojas Penagos, Olaris Ochoa, Richard Flores Solarte, Claudia Betancur Gómez, Dairo Simancas Nieto, José Prestán Ayola, Hernán Osorio Bustillo, Giancarlos Navarro, Gina Navia Ortiz y quien les habla, Lucía López Negrete. Vamos a hacer un conversatorio sobre el libro El proceso del escritor Franz Kafka. Inicio indicando que el autor nació el día 3 de julio de 1883 en Praga, Chequia. Falleció el día 3 de junio de 1924 en Kerlin, Australia, a los 40 años de edad por una tuberculosis laríngea. Su padre era judío, autocrático y marcó la pauta de su educación que, como resultado de su propia experiencia, insistió en la necesidad del esfuerzo para superar todas las dificultades de la vida. Franz Kafka estudió en la Universidad Carolina de Praga, en la Facultad de Filosofía de la Universidad Alemana de Praga y se graduó de doctor en Derecho. Su vida estuvo marcada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. Entre sus obras más importantes encontramos La Metamorfosis, El Castillo, El Artista del Hambre, Carta al Padre, La Condena, Antes de la Ley, entre otros. Sus obras denotaban negatividad en la existencia humana, narrativa que refleja la imposibilidad y la ausencia de identidad dentro de una sociedad asfixiante y frente a una realidad opresiva. La obra del proceso se constituye como un género de novela filosófica y un subgénero de literatura de lo absurdo y ficción paranoide. El tema que tiene esta obra es una distopía o una antiutopía. El idioma en que fue escrito fue el alemán y el proceso de Kafka es una de las grandes obras del novelista checo, uno de los más importantes de la literatura universal, quien la escribió en el año 1914 aproximadamente y fue publicada después de su muerte por su gran amigo Max Brod, quien conocía de su existencia. Kafka era un precursor del expresionismo y del surrealismo. A través de sus narraciones muestra a sus lectores la situación por la cual pasa el ser como algo absurdo y sin sentido. El libro El proceso de Kafka está conformado por 6 puntos principales. El primero es el proceso. Aquí la obra está dividida en 10 capítulos que relatan los acontecimientos vividos por el autor Joseph K., así como sus pensamientos al respecto. En su desarrollo, el autor no permite que los lectores tengan un claro mundo en que vive el protagonista. La novela se desenvuelve en escenarios importantes como la casa del protagonista, el banco en el cual trabaja, los tribunales y la casa del abogado. El segundo punto que tiene la novela es el tribunal, en el cual es un organismo regido por leyes y reglamentos, compuestos por jueces y abogados. Los funcionarios no sabían menos sobre el proceso que el mismo protagonista. El tercer punto que toca este libro es la imagen del protagonista, quien a pesar de ser supuestamente inocente, se preocupa mucho por su imagen pública. El protagonista se da cuenta que muchas personas conocen y aseguran su culpabilidad. El cuarto punto que trata el libro es la ley. El protagonista se dio cuenta de que no podía conseguir soluciones a lo que estaba pasando, no lograba ver ninguna salida posible, no había ley alguna que Joseph pudiera utilizar en su defensa. El quinto punto que trata el libro es la fenomenología de la muerte.
La mayoría de los relatos de Kafka tienen el mismo tema de la muerte. Es como su punto clave en sus escritos. La muerte puede verse desde diferentes puntos de vista. Aquí en el proceso es un camino que conduce a la liberación. En el proceso el protagonista ve como la única manera posible de terminar de una existencia angustiosa. Y el sexto y último punto es el final del proceso de Kafka. Las novelas de este autor no son nada explicables. Es más, son bastante densas y complicadas para la lectura. Son consideradas como fragmentos que carecen de un final absoluto y concreto. Describe situaciones con factores como el peligro y la angustia, que están presentes en todo momento. Tiene gran manejo de la ironía, por lo que le da un toque de humor a sus obras. Son los 6 puntos importantes que se manifiestan en la obra El proceso de Kafka. A continuación, vamos a hacer un recorrido por cada uno de los 10 capítulos que contiene el libro. En ese sentido, vamos a pedirle a Luis Bolívar que nos hable un poco sobre de lo que trata el primer capítulo. Adelante, Luis. Gracias, Lucy. Hay algo importante. Yo creo que Lucy ha hecho un resumen bastante importante que engloba de alguna manera lo que vamos a hablar en la noche de hoy. Y hay algo importante que quiero resaltar de este primer capítulo y bueno, con lo cual inicia esta obra y creo que hay que mencionar. Y es el arresto del personaje principal, Joseph K., quien es privado de su libertad por un delito que no sabe cuál es y que obviamente durante el desarrollo de la obra nosotros conocer, pues ya Lucy abre de pronto este conversatorio hablando precisamente del personaje y cuáles son las características de sus obras. Fíjate que cuando nosotros hablamos principalmente, y es lo que redacta este primer capítulo, ¿sí? Que habla del arresto injusto, por así decirlo, del personaje, hay algo que nosotros tenemos de pronto que traer a colación, y es, por ejemplo, en el caso de Colombia, naturalmente para nosotros poder privar de la libertad a una persona, es necesario que se cumplan unos requisitos. Dentro de ellos, el hecho de que a la persona a quien se le acusa, por lo menos conozca el hecho por el cual está siendo retenido. De hecho, si la persona es retenida, el proceso es registrado ante un juez de garantía que es, digamos que es una persona que tiene un carácter de independiente y de imparcial, que revisa precisamente la legalidad en la privación de la libertad, que tal vez nosotros eso no lo vemos en esa obra y que tal vez tiene unos propósitos que son fundamentales que le pudieron haber servido a este personaje, tales como evaluar si concurren razones jurídicas suficientes para retenerlo, por ejemplo, establecer si se precisa la detención antes de un juicio, que tampoco lo vemos dentro de lo que nos explica esta obra, además de salvaguardar el bienestar del detenido, que tampoco lo vemos, pues prevenir detenciones arbitrarias y otras eventuales afectaciones de derechos fundamentales. Ese procedimiento, por ejemplo, aquí en Colombia se hace y que garantiza precisamente ese derecho que tiene cada ciudadano colombiano y es de la libertad que también se menciona en la Constitución Política del país. Entonces, mediante este procedimiento se pone a disposición de la persona, ¿sí? La libertad, por así decirlo, y además de eso se le da la oportunidad de impugnar la restricción de su libertad y de obtener, ¿sí? Si es necesario, el restablecimiento de esta. Ahora bien, ustedes me pueden decir, Luis, es que estos hechos no ocurrieron en Colombia y es totalmente válido y cierto. Entonces yo tendría que decir que el derecho internacional humanitario también ha regulado sobre la materia, haciendo una amplia difusión normativa
acerca de la privación injusta de la libertad, que fue lo que se hizo con este hombre, aunque él estaba libre, ¿sí? Estaba libre, tenía que ir a presentarse, aún emocionalmente estaba retenido, ¿sí? Porque no podía moverse de alguna manera libremente o podía experimentar de que él era libre. Entonces, desde el primer capítulo de esta obra, vemos cómo el derecho cobra vida, no porque se haga una ejecución de la ley dentro del marco normativo, sino porque tiene que entrar el derecho a explicar esa confrontación entre el derecho procesal y el modelo absurdo, y lo pongo ahí entre comillas, burocrático del proceso judicial llevado a cabo por los administradores de justicia y que es identificado plenamente por el autor de manera precisa durante toda la obra. Bueno, ya algunos de ustedes pues en los siguientes capítulos seguramente lo va a precisar. No quiero de pronto irme mucho más allá porque sé que lo van a hablar, pero este primer capítulo entonces enfatiza de una manera enfática en el arresto injusto de Joseph K. Entonces, con eso quiero darle finalización a este capítulo. Muchas gracias, Luis. Interesante ese inicio del libro. Continuamos entonces. Robinson, cuéntanos qué se desarrolla en el segundo capítulo del libro El Proceso. Buenas noches, gracias Lucy. Como Lucy lo había mencionado, me tocó hacer un pequeño resumen, un análisis del capítulo número 2. Comencemos haciendo un pequeño resumen. A transcurrir varios días, el señor Joseph K. Recibe una llamada del tribunal, en la cual le informan que debe asistir a su primer interrogatorio, el cual lo van a realizar un día domingo para no interrumpir su trabajo en el banco. Este señor decide asistir, lo cual le tomó un poco de dificultad y un poco de desasosiego aceptar, pues no podía encontrar al principio la dirección de dónde quedaban los tribunales. Al llegar fue recibido por una joven de ojos negros vestida con ropa blanca, pero al final Joseph K., dentro de toda su confusión, de toda la rabia que sentía, decide irse. ¿Qué pienso yo de este capítulo? Lo que pienso es que el autor utiliza el derecho, la ciencia jurídica, como un instrumento para que establezca un proceso de reconocimiento de sus decisiones, de sus errores, de su manera de actuar. Pienso que los hombres y las mujeres que aparecen en este capítulo, que están representadas en la obra, serían la conciencia, la razón, los valores del personaje, que trata de encontrar una verdad por medio de un juicio subconsciente. Otra cosa muy importante que analicé de este capítulo es que aparecen hombres y mujeres vestidas de dos colores, de negro y de blanco. Para mí representan una dualidad que existe entre la vida, el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, el yin y yang. Sabemos que la vida viene en parejas, y yo creo que el autor el autor Kafka utiliza este personaje para poder interpretar su subconsciente imagen en este capítulo, donde comienza, digamos que un interrogatorio para poder decir qué está haciendo bien y qué está haciendo mal. Es más o menos un resumen de este capítulo, Lucy. Muchas gracias, Robinson. Bueno, vamos adentrándonos en todo este proceso y continuamos entonces. Luz Miriam, cuéntanos qué se desarrolla en el tercer capítulo de este libro. Luz Miriam, no te escuchamos, por favor, activa tu micrófono. Qué pena, discúlpeme. Bueno, en este tercer capítulo, Joseph K. decide regresar a la sala donde anteriormente se había dado el interrogatorio. Pero quien lo atiende ahí es la misma persona que lo venía atendiendo en las anteriores asistencias. Esta persona lo recibió y él se dio cuenta que esa sala se encontraba literalmente vacía, porque en esa sala anteriormente él se había dado cuenta o había notado que vivía una pareja de esposos, pero cuando había algún tipo de acción en ella, ellos debían desalojar
y dejar vacía pues la sala. Entonces, cuando él decide, en esos momentos Joseph K. prefiere entablar una conversación con la chica que lo atiende, pero claramente esta conversación no fue nada parecido a su proceso, sino de una conversación de su vida personal. Entonces, durante esa conversación, Joseph K. comienza a sentir como una atracción hacia ella, pero precisamente en ese mismo instante entra a la sala un joven o un estudiante de leyes que impide pues continuar con la conversación, es decir, interrumpe esa relación que traían ellos y se da cuenta que el chico abraza a la niña y que en anteriores ocasiones pues también lo había visualizado. Entonces, cuando este chico la lleva ante un juez, pero de una manera desagradable, de una forma agresiva, entonces Joseph K. Él prefiere abandonar la sala porque le disgustó mucho esa forma de trato que le dio este joven de leyes a la niña quien lo estaba atendiendo. Pero entonces Joseph K. fue trasladado a otra sala. Era otra sala donde llevaban a los acusados, donde él debió de esperar demasiado tiempo, o sea, él se cansó de esperar y prefirió nuevamente abandonar la sala, ya que él no le agradó para nada el ambiente de ninguna de ellas. Entonces, él dice que, pues, que hay otras formas más agradables para pasarla mejor un domingo, porque precisamente ese interrogatorio también se hizo un domingo. Entonces, en ese capítulo, Joseph K. considera que se crea como un clima de inaccesibilidades a la justicia y a la ley. Para él fue una pesadilla y pues quiso como cruzar la puerta, el cual se la negaron y no lo pudo porque fue acusado por un delito que ni él mismo sabía. Excelente, Luz Miriam. Bueno, seguimos este recorrido por el libro El proceso de Franz Kafka. Continuamos con Olaris Ochoa. Cuéntanos, Olaris, ¿qué sucede en ese cuarto capítulo? Bueno, en este capítulo se evidencia efectivamente el gran interés que tenía el señor Joseph K. hacia su vecina, la señorita Brusner, quien, a pesar de este despertar temprano para poder dialogar con ella, nunca tenía éxito, pues su vecina lo evadía. Bueno, a partir de este momento entra un nuevo personaje que es la señorita Montan. Esta es una muchacha alemana, pero aparte de eso es profesora de francés. Estaba llegando a vivir, a compartir habitación con su vecina, cosa que para nada al personaje, al protagonista de esta novela no le agradaba, porque un nuevo personaje allí, una nueva joven ahí, estaba arruinando completamente sus planes de conquista y seducción hacia su vecina. Y pues para este obviamente le era un poco incómoda la situación. Básicamente de eso trata el capítulo 4. Este sentía una gran atracción hacia su vecina y la nueva joven ahí impedía la ejecución de los planes de este. Entra aquí el tema un poco amoroso, entonces interesante que también el libro toque todas esas facetas del ser humano. Continuamos entonces con el desarrollo del capítulo 5. Richard, ¿qué nos cuenta sobre este capítulo? Bueno, sobre el capítulo 5 ya la tema de la novela otra vez al tramo de
del proceso de Joseph K. como tal. Como era de costumbre él ir a trabajar todos los días, pues luego de regresar de su trabajo, de costumbre fue a su habitación, pero se percató de que habían algunos ruidos y algunos gritos fuera. Decidió ir a mirar qué estaba sucediendo y se encuentra con la desafortunada noticia de que son los mismos policías que lo habían detenido. Pero en esta forma lo detienen de mala forma. Es por ello que poner la queja va del juez que hizo su proceso y pone la respectiva querella, pero siendo un juez de la época, lo que enviaron a un verdugo que se encargaba de los castigos. Si al ver y dieron paso más de como ya una de que y también es el de la audiencia que lleva sí que está el oposición que informa y Tenemos fallas de sonido un poco con Richard. Richard, tenemos un poco de problemas de comunicación con Richard. Nos estaba hablando del capítulo 5, donde ya se desarrolla algo sobre una golpiza que le dan al protagonista. Y pues él quiere, él está pensando que el juez le está diciendo al juez del trato que ha recibido por esos funcionarios. Y el juez en esta forma tiene como la sensación de que está tratando de chantajearlo. En eso más o menos se desarrolla el 5º capítulo. Vamos a continuar entonces con el capítulo 6. Claudia, ¿qué nos puedes hablar sobre el capítulo 6? Bueno, buenas noches. El capítulo 6 es un capítulo bastante interesante porque aquí vamos a tocar el tema de que ya el acusado empieza a buscar la manera de ver quién lo ayuda y cómo lo ayudan de una manera idónea a salir de ese problema de que él no sabe cómo entró al problema. En este capítulo trata del proceso, está preocupado por su proceso judicial y le es muy difícil encontrar una persona en el ambiente, en el lugar donde él se encuentra, experta en el tema. En este capítulo entra un familiar del acusado de Joseph K., un tío más exactamente, que le recomienda a un abogado experto en el tema como tal, de lo cual lo están acusando a él, que son las causas injustas. El acusado llega hasta la casa del abogado, pero se da cuenta que lo encuentra enfermo, que lo encuentra con una enfermera, acompañado, porque le dio un ataque cardíaco. Aún así, el abogado lo recibe, no le pone peros al recibirlo, lo escucha, está atento del caso y acepta ayudarlo. Algo muy extraño que se da en este capítulo es que la enfermera llama la atención de Joseph y logra sacarlo y le entrega las llaves de la casa, y que el abogado que encuentra a Joseph en el momento ya sabía del caso, digamos que porque era una persona pública. Si lo comparamos con las leyes, vámonos actualmente a Colombia, sí se puede dar ese proceso. ¿Por qué? Porque por lo menos un acusado aquí, para que lo
lo acusen con causas injustas y él no tenga la manera de defenderse, lo primero que hace uno es tratar de buscar el abogado idóneo con la especialización para poder resolver ese tema. Eso era lo que él estaba buscando acá. En esa parte aquí se llevaría ese debido proceso. Buscar la persona idónea que tenga conocimientos del caso, pero si hay algo extraño en este capítulo es el por qué la enfermera lo saca de la manera como lo saca de la habitación del supuesto abogado que lo va a defender y le entrega las llaves de la casa. Ahí hay algo que como que no encaja y tiene uno como que, ajá, pero ¿qué pasó? Si se supone que él va buscándolo es para ayuda y le dan esa ayuda de esa manera. Entonces, son cosas que van narrando, se van llevando en el camino de la obra. Si nos damos cuenta que acá en esa obra, a ese pobre señor no se le está dando la oportunidad de absolutamente nada, lo están juzgando y él está buscando la manera de llegar a alguien que lo ayude y que sepa del tema de una manera idónea y lo ayude a salir de ese problema. Muchas gracias, Claudia. Bueno, vamos en algo más de la mitad de la obra. Entonces, ahora vamos a entrar al capítulo 7. Dairo, ¿qué tienes para decirnos de este capítulo 7? Buenas noches. Bueno, primeramente, agradecer a todos por estar nuevamente aquí. Un gran relato por parte de esta lectura. Nos muestra, pues, cómo digamos, la conciencia y la mente nos juega un papel fundamental dentro de nuestras vidas. Vemos que Joseph en este capítulo siente una ansiedad ya por el proceso, aun cuando no sabe de qué se trata, pues ya él mismo pues, se sumerge, digámoslo, dentro de este proceso, aun cuando, valga la redundancia, aun cuando no tiene nada que ver ni se le ha imputado ningún cargo. Entonces, esa ansiedad, como lo dice este capítulo, esa ansiedad lo sumerge en él mismo. Ya quiere que esto evolucione, él busca, como lo dice el capítulo, ya él busca que esto avance, a ver qué es lo que está pasando, porque en realidad, como lo explicaron los capítulos anteriores, no tiene ni idea de lo que está pasando. Pero como lo expliqué anteriormente, la mente nos juega un papel fundamental en este tipo de procesos, porque ya él se está haciendo la idea de que hay un proceso y de que lo están culpando y se las está creyendo. Entonces, el capítulo nos dice, siente una gran ansiedad por el proceso, ya que su evolución era muy lenta e imprescindible. En todos los casos, pues se puede evidenciar que estos procesos son muy, muy lentos, pero ya él estaba un poco estresado porque quería en realidad saber qué era lo que estaba pasando. A medida en que se sumerge en el proceso, perdía el interés por el trabajo. Lo que venía diciendo, ya uno cuando en estos procesos pues se ve inmerso, ya uno pierde el interés, a veces hasta por la familia y por existir en la vida. Ya él, eran tantas las cosas que le venían pues procesando dentro de su mente, pues la misma ley, la misma injusticia, que ya él se estaba creyendo y eso lo afectó también en el interés que tenía en la dirigencia de su banco, digámoslo así. Pues dice que lo visita un hombre que dice ser pintor y tiene buena relación con los jueces, por lo cual le da consejos sobre cómo llegar a ellos. Entonces vemos que cada una de esas personas que intervienen dentro del proceso, pues le van dando más que todo certeza de que él está en el proceso y de que él es culpable, ¿cierto? Entonces, en esta lectura, el lector pues nos deja muchos interrogantes y vacíos, porque en realidad uno siempre está a la expectativa de qué puede pasar al final si es culpable o no. Es necesario profundizar mucho en la mente y pensamientos del autor, toda vez que para que de esa forma sea posible comprender el proceso que se ha iniciado en contra del protagonista. Entonces, una parte que pude resaltar muy importante es que en el relato tiende a confundirnos en todos los aspectos, ya que es posible que yo sea víctima de un organismo injusto o inclusive
que ninguno de los dos tenga razón. Durante el desarrollo del relato se puede notar que el tribunal es un elemento de crítica social, el cual el proceso de Kafka representa la vida de un hombre inseguro en su realidad, lo que anteriormente les venía diciendo. O sea, ya la misma mente, el mismo sistema lo lleva, digamos, a creerse, pues ya de tanto, digamos, profundizar en el proceso, ya él se siente culpable, digámoslo así, sin siquiera saber de qué lo acusa. Entonces, ese era el punto, el capítulo 7, pues que quería como tal comentarles desde mi punto de vista. Gracias, Dairo. Ya aquí entonces el personaje está casi que se cree que es culpable del delito que lo están acusando. Bueno, entonces ahora vamos a entrar al capítulo número 8. José Prestán, ¿qué nos puedes contar sobre este capítulo? Gracias, Lucy. Buenas noches, compañeros. Bueno, en este capítulo, Joseph se encuentra en un laberinto, por decirlo de algún modo, ya que este proceso se está tardando bastante, es muy demorado. Entonces no alcanza a entender, como decían anteriormente, si al fin es culpable o no lo es. Entonces, también termina con el trabajo del abogado Hall, que fue contratado también por él. Este decide prescindir de los servicios de él, y los debates en el tribunal son una especie de secreto para él, por decirlo de algún modo. Hasta la justicia en este caso se pierde. Él también deseaba la absolución real o que de pronto lo metieran de una vez a la cárcel, pero la intención era como dar por terminado ese proceso tan angustiante para él. También vemos que en este capítulo hay un comerciante de apellido Block. Este es un señor que pasa también por la misma situación que el personaje principal, y que él también se encuentra muy desesperado, ya que el comerciante también llevaba 5 años en ese proceso, y en ese desespero también que tenía al mismo tiempo, pero no sabe por qué en ese caso lo están procesando. En esta parte también vemos que el personaje va a la casa del abogado a presentarle el caso, a exponerle su caso, y mientras lo hace, conoce una enfermera de nombre Lenny, la cual se encontraba en su cuarto y que ella también tenía aquella cualidad de que amaba a todos los personas que se encontraban ahí acusados, ¿no? Por eso se le dio la llave, como el capítulo anterior que lo puso ahorita mi compañero Dairo, le dio la llave, y en esta parte también Black, totalmente esclavizado por lo que le estaba sucediendo, llega donde el abogado, que lo trataba bastante mal, con bastante desprecio y en una actitud un poco desesperada, como ya les estaba comentando. Lo interesante de este capítulo también es ver cómo el autor busca la forma de exponerle a su público, exponerle a sus lectores, cómo las personas en un estado de desespero pueden llegar a tomar decisiones que no son las adecuadas para ellos, llegar a un punto donde quizás las mentiras o las cosas que le infunden otras personas de afuera, de su exterior, están logrando minar ese de pronto esos sentimientos y esos pensamientos que de pronto para ellos son correctos, que de pronto para ellos son adecuados, y comienzan a hacerlo dudar de sí mismo, sabiendo él pues que en este caso no cometió ningún delito. Entonces es interesante esta parte del libro donde ya se va dando una trama, por decirlo así, final, donde se va mostrando de pronto ese desespero que les mencionaba ahorita con anterioridad, y es una parte que al final sé que cierra de una forma bastante buena, interesante, y le doy el paso entonces a los otros compañeros para que también expongan su parte. Muchas gracias, José. Bueno, vamos ya llegando al final de los 10 capítulos que tiene el libro. Continuamos con el capítulo número 9. Hernán, ¿qué tienes para decirnos de este capítulo del libro El Proceso? Bueno, buenas noches, Lucy. Buenas noches a todos los asistentes. Pues este ya es el penúltimo capítulo de esta majestuosa obra de Franz Kafka. Y este capítulo se desenvuelve pues en que ya el caso de Joseph K. está bastante avanzado. Sin embargo, todavía no existe un veredicto final y él se encuentra en una situación muy incómoda, pues al no saber con certeza si lo van a declarar culpable o inocente. La narrativa de este capítulo se desenvuelve en que este decide salir con uno de sus clientes a enseñarle la ciudad, y en ese momento
el cliente decide entrar al banco y mientras este lo espera, decide pasar por la iglesia, pues a reflexionar y a pensar un poco sobre su caso y sobre la situación que está padeciendo. En ese momento, pues el sacerdote nota su presencia y decide pues conversar con él, lo llama para conversar acerca del caso. Ya él conocía que el protagonista, en este caso Joseph K., estaba siendo procesado. El padre le comenta pues que las cosas no pintan bien y que posiblemente pues lo declararán culpable. Hablan por un rato hasta que Joseph K. pues decide continuar con sus labores y retirarse. Muchas gracias. Este capítulo es bastante breve, así que pronto no hay mucha. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias, Hernán. Bueno, entonces, aun cuando la historia, los relatos que encontramos sobre este escritor nos indican que pues casi todo lo que escribió Franz Kafka son fragmentos y no los lograba concluir, vamos a llegar ya al punto del último capítulo de este libro o de estos fragmentos que escribía este gran autor. Cuéntanos, Giancarlo, qué se desarrolla en este último capítulo del libro El Proceso. Adelante, Giancarlo, te escuchamos. Buenas noches, Lucy, muchas gracias. Se describe pues la llegada de dos policías a la ubicación de Joseph K. Y pues esto lo toman de una manera y es llevado a esta persona, al protagonista, quien se encuentra en una situación de sumisa, pues no hace reclamo de ningún tipo, ni pregunta, ni se percata del peligro del que está pronto a aparecer. Sumisamente se deja llevar hacia una cantera, pues estos dos policías enviados por el juzgado toman la decisión de quitarle la vida a esta persona. Y pues en este capítulo vemos que durante todo el transcurso del proceso, aquí es donde le dan el final al proceso. Y deja muchas dudas al lector, a nosotros los estudiantes, nos deja muchas dudas y pues puede que sea la necesidad del escritor de dejar estas inquietudes y pues siendo así obtiene una característica inconclusa. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Giancarlo. Entonces vemos en esta obra que fue escrita por el autor Franz Kafka cerca del año 1914 y publicada por su amigo en 1925, que estos fragmentos eran bastante inconclusos y ponían como una ficción dentro de él, pero reflejado en esa época que él escribió el libro, que fue la época de la Primera Guerra Mundial y de la Revolución Rusa. Entonces, pues son muchos temas que de pronto muchos interrogantes que quedan después de leer esta gran obra. Vamos entonces ahora a finalizar con las conclusiones de parte de Gina Navia. Gina, ¿qué podemos concluir de este gran libro y de cómo se puede adaptar la temática del libro a la realidad jurídica, a la realidad de nuestro país? Adelante, Gina. Hola Lucy, buenas noches a todos. Definitivamente muy interesante ese ejercicio que hemos hecho acá entre todos. Hemos reconstruido la historia del libro El Proceso y pues básicamente como lo hemos podido notar, como Lucy pues nos lo ha recalcado desde el principio, el libro nos da un toque de lo que nos muestran en la academia, pero también nos traslada un poco a la realidad. Fíjense, a pesar de ser un libro bastante antiguo, cada uno de los capítulos que hemos escuchado, cada uno de los capítulos del libro, no distan de la realidad actual en los procesos judiciales, en los procesos que nosotros como abogados nos vamos a enfrentar y en el que están inmersos muchos abogados y muchas personas civiles.
Es un poco de la lentitud de los procesos, del completo desinterés de los funcionarios judiciales, quizás también de la infraestructura de muchos despachos judiciales, toda la inoperancia, por así decirlo, de algunos funcionarios, un completo desinterés en la persona, en el proceso, se olvidan por completo de que somos seres humanos y nos convertimos en un número más dentro de un proceso judicial. También un poco lo que tiene que ver con el derecho de contradicción que se ve vulnerado desde todo punto de vista. A él en ningún momento se le indica por qué está siendo juzgado y eso limita su posibilidad de defenderse porque no sabe siquiera de qué se va a defender. También vemos un poco de burocracia, de corrupción, de ese desconocimiento de derechos, y también vemos cómo se desdibuja lo que nosotros podríamos considerar como parte del principio de los procesos judiciales, que es que una persona es inocente hasta que se le demuestre lo contrario. A pesar de que él tiene cierta libertad, pues es culpable y sabe que va a ser culpable, que va a ser, al final del proceso va a ser determinado como culpable porque no sabe siquiera de qué lo están acusando para él tener la posibilidad de defenderse. El autor, a través de esta obra del proceso, pretende justamente mostrar esa otra cara de la ley. Es una crítica social, como ahorita decía Dairo, es una crítica a la justicia, se parte de algunas cuestiones que entre el poder, la burocracia, que no permiten que se lleve a cabo de manera correcta un proceso, un sistema judicial que es injusto, que convierte al protagonista básicamente en una víctima de ese sistema. Y ante todo, la desconfianza que genera para él ese sistema judicial. Desde el momento en que él es aprendido, en que le es coartada su libertad, él sabe que está perdido, él sabe que está envuelto en una situación de burocracia, en una situación de corrupción y que muy difícilmente va a salir bien librado de esa situación. Entonces, a manera de como tratando de concluir todo lo que hemos dicho aquí, básicamente el proceso es una novela que representa muy afín todo lo que tiene que ver con los procesos judiciales en nuestros días, en muchos de esos procesos judiciales, todo lo que es la falta de humanidad, todo lo que es el profesionalismo, todo eso que está volcado en los asuntos judiciales, más que todo de pronto podemos verlos en el proceso penal en que la persona, el indiciado, el acusado es un objeto más, es un número de un proceso más. En muchas ocasiones se trata a las personas de esa manera, se deshumaniza por completo, el sistema judicial se deshumaniza, el derecho es una estadística más, se ve todo desde todo punto de vista vulneración a derechos fundamentales, tales como la vida misma, todo lo que tiene que ver con la dignidad, la igualdad, la seguridad jurídica, entre otros. Es decir, este libro, además de lo inconcluso, además de que no nos da una sensación de que finalizó el proceso y que este es el fin del libro y aquí cerramos este último capítulo y ya se definió, se resolvió el proceso de alguna manera como pensaríamos que sucede cuando empezamos a leer el libro, deja una sensación de impotencia, de que lo que se logra apreciar es que como si desde afuera existiera una situación, existe una situación que no tiene la forma de defenderse. El protagonista tiene en todo momento una sensación de angustia, una sensación de duda, no sabe si se le está acusando por un delito que realmente él cometió, no saben que está fundado, no sabe si él es inocente o si por el contrario es una persona delincuente, es peligroso. Creo que ese es el mensaje de Kafka con este libro. Lo que hace básicamente es que deja como la sensación de que sí, todo el mundo tiene derecho a un proceso justo, pero no todos tenemos acceso a ese proceso justo. Entonces, básicamente esto, como les decía, el libro nos da una dosis de realidad, a pesar de la antigüedad que tiene el libro, nos muestra un poco de esa realidad que tenemos especialmente en nuestro sistema jurídico colombiano, nos da una dosis de realidad. Esas serían las conclusiones para este caso. Lucy, muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias, Gina. Excelente estas conclusiones y poniéndolos también en la realidad actual de nuestro país. Compañeros, no sé si alguien más quiere dar una opinión ya personal sobre el libro o sobre la realidad, cómo se trae el contenido de ese libro a la realidad jurídica, a la realidad colombiana. Sí, Lucy,
diciendo acá, escuchando acá lo que dice nuestra compañera Gina, pienso que sí podemos traerlo a la realidad colombiana, ¿sabes? Hay momentos en que uno, pues, siente el temor que aquí en las leyes de Colombia prime más el dinero y se viole muchas veces el debido proceso. Fíjate que voy a traerlo a colación y no sé si de pronto mis compañeros estarán de acuerdo. Lo vivimos, lo estamos viviendo con el caso Colmenares. Aquí en Colombia el caso Colmenares pesó más la política, el dinero y toda la vida social que tenían los acusados a la víctima. Y a la vista está de que no salió el caso adelante. Quedó una muerte impune en Colombia, violando un debido proceso marcado netamente desde que lo cogió la fiscalía hasta el final. Y nada pasó. Muchas gracias, Claudia, por tu opinión. Bueno, no tengo manifestaciones de ningún otro compañero. De mi parte, quiero decir que efectivamente, y como lo dijo Gina, a pesar del libro haber sido escrito en 1914, todavía se pueden utilizar a la realidad colombiana, o a la realidad incluso del mundo. Vemos mucho en las noticias que hay personas que han sido acusadas, que han sido puestas en una cárcel por más de 40 años y a los 40 años dicen que es inocente. Y muchos no llegan de pronto a que se les termine ese proceso y toman la determinación de quitarse la vida por el desespero a que han llegado, porque nadie les cree su verdad, no encuentra la forma de demostrar su inocencia. Entonces, vemos cómo también ese aparato judicial está mezclado con la burocracia, con una cantidad de factores que pueden hacer lentos, pueden hacer demorados, pueden hacer que la misma persona sea llevada a un estado mental que pueda decidir mejor quitarse la vida que terminar de defenderse. Entonces dejamos como eso para reflexión, para nosotros que futuros abogados, que seamos de pronto conscientes de todas estas realidades del sistema judicial y podamos en un futuro, cuando ya estemos graduados y estemos ejerciendo la profesión, aportar un poco para que esa realidad jurídica y ese proceso que viven muchas personas sea un poquito más humano, que pensemos en la persona como un ser humano y no como un número, como lo decía mi compañera Gina. Bueno, finalizamos con esto este conversatorio sobre el libro El proceso de Franz Kafka, dando los agradecimientos inicialmente a todos los compañeros que han participado. Repito, Luis Bolívar, Robinson Gómez, Luz Miriam Rojas, Polaris Ochoa, Richard Flores, Claudia Betancourt, Dairo Simancas, José Prestán, Hernán Osorio, Giancarlos Navarro, Gina Navia y quien les habla Lucy López. Igualmente agradecemos a la profesora Claudia Flores de la asignatura Consultorio Jurídico de la Universidad del Sinú, Elías Bechara Zainú. Muy buenas noches a todos y muchas gracias. Buenas noches, Lucy.